La leucemia es el cáncer de los tejidos que forma la sangre en el organismo, tanto la médula ósea como el sistema linfático. Es el cáncer de los glóbulos blancos. En este cáncer, las células anormales pueden desplazar a las células sanguíneas sanas, lo que viene siendo los glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Y en la médula ósea se producen glóbulos blancos anormales que pues no funcionan correctamente. La leucemia es uno de los cánceres más frecuentes en México. De acuerdo a INEGI, la leucemia es la primera causa de muerte en menores de 15 años. La incidencia de estos casos se incrementa a 2% cada año. México se presenta entre 5 y 6 mil casos nuevos al año de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan las leucemias, que presentan el 50% del total, y los linfomas presentan el 15%. La leucemia mieloide aguda inicia en la médula ósea y avanza rápidamente, donde las células mieloides interfieren en la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La leucemia linfoide aguda afecta a las células linfoides y se desarrolla con rapidez. Se presenta principalmente en niños y adolescentes. La leucemia linfocítica crónica afecta a las células linfoides, se desarrolla con lentitud y afecta a mayores de 65 años. La leucemia mieloide crónica afecta a las células mieloides y al inicio se desarrolla con lentitud. La leucemia de células pilosas, en esta la médula ósea produce demasiados linfocitos. En el mieloma múltiple, las células del mieloma interfieren con las células que ayudan a mantener los huesos fuertes, que serían los osteocitos. La médula ósea produce excesivamente glóbulos blancos anormales, que estos se aglomeran alrededor de los leucocitos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas, haciendo que se dificulte el funcionamiento de las células sanguíneas. La transformación maligna tiene lugar en el nivel de la célula madre pluripotente, donde la proliferación anormal, la expansión clonal y la disminución de la apoptosis determinan el reemplazo de los elementos anormales de la sangre por las células malignas. Con los síntomas nos vamos a centrar en los de la leucemia mieloide aguda. A veces las personas con esta enfermedad no presentan ninguno de estos síntomas, o bien estos síntomas pueden ser afecciones médicas de diferentes leucemias, pero pues van desde mareos, nudos en la piel, manchas rojas del tamaño de una cabeza, como de un tipo de alfiler, muy pequeñas, heridas o llagas que no desaparecen, dolor de cabeza, visión borrosa, palidez, moretones que se forman fácilmente, pérdida de peso, la fiebre, dolores de los huesos, la espalda o el abdomen, dificultad para respirar o falta de aire, ganglios o nódulos linfáticos inflamados, encías inflamadas y sangrientas, dolor torácico, fatiga y debilidad. Las causas, al parecer, se genera a partir de una combinación de factores genéticos y ambientales. Y algunas anomalías hacen que las células crezcan y se dividan con mayor rapidez y que sigan viviendo cuando las células normales ya murieron. Con el tiempo, estas células anormales pueden desplazarse a las células sanguíneas sanas de la médula ósea, lo que disminuye la cantidad de plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos sanos, y causan los signos y síntomas de la leucemia. Otras de las causas es el cromosoma Filadelfia. En la leucemia mielógena crónica y leucemia linfótica aguda se encuentra una anomalía del cromosoma 22, en la que éste recibe una parte del cromosoma 9. Una sección del cromosoma 9 y una sección del cromosoma 22 se rompen e intercambian lugares. El cromosoma 22 alterado se llama cromosoma Filadelfia. Este se presenta en los glóbulos sanguíneos del 90% de las personas con leucemia mielógena crónica. Los genes del cromosoma 9 se combinan con los del cromosoma 22 para crear un nuevo gen llamado BCR-ABL. Este gen contiene instrucciones que le dice a la célula sanguínea anormal que produzca demasiada proteína llamada tirosina sinasa. La tirosina sinasa promueve el cáncer al permitir que ciertas células sanguíneas crezcan fuera de control.
La tirosina sinasa, que promueve el gen BCR-ABL, permite que se produzcan demasiados glóbulos blancos. La mayoría o todas las células contienen el cromosoma anormal Filadelfia. Los glóbulos blancos enfermos no crecen y mueren como las células normales. Los glóbulos blancos enfermos se acumulan en grandes cantidades, se desplazan a las células sanguíneas sanas y dañan la médula ósea. Los factores de riesgo abarcan factores ambientales, factores genéticos y factores propios. Los factores ambientales se habla de la exposición a radiación o exposición a ciertas sustancias químicas. Un ejemplo sería el benceno. El benceno se encuentra en el humo del cigarro, en detergentes y hasta en pegamentos. Ya de factores genéticos se habla de que ciertos síndromes genéticos aumentan el riesgo de padecer leucemia. Un ejemplo sería el síndrome de Down. Y pues ya hablando de factores propios, se habla de la edad, de que ya es más probable de que ocurra en niños y en adultos mayores. En el diagnóstico se hace una exploración física, un análisis de sangre y un análisis de médula ósea. Para la exploración física se buscan signos de leucemia como la palidez dada por la anemia, ganglios linfáticos inflamados y agrandamiento en el hígado y en el vaso. En el análisis de sangre, con este se busca niveles anormales en los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, lo que puede indicar que tienes leucemia. Un análisis de médula ósea extrae una muestra de la médula ósea para poder realizarse una biopsia. Mientras tanto, es realizado simultáneamente un aspirado de la médula ósea. Diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial tenemos la mononucleosis infecciosa, que se asemeja por el virus Epstein-Barr, presente en ambas patologías, y también por las manchas de color rojo que se presentan en el cuerpo. También se tiene la anemia megaloblástica, donde la cifra de plaquetas es inferior a lo normal, y también se podría asemejar por el tamaño de las células de la médula ósea. En diagnóstico de laboratorio tenemos el hemograma completo y examen de células sanguíneas. Es una prueba que mide las diferentes células de la sangre, como los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Citometría de flujo. Es empleada para determinar si los linfocitos en una muestra de sangre contienen células CLL. Pruebas de médula ósea. Este estudio ayuda a determinar qué tan avanzada se encuentra la enfermedad. Células microscópicas rutinarias. Estos ayudan a clasificarlos en tipos específicos de leucemia. Pruebas genéticas citogénicas. Hibridación in situ con fluorescencia. Esta prueba de los cromosomas se puede usar para identificar los cromosomas de las células y el ADN sin hacer crecer células en laboratorio. Punción lumbar. Puede usarse para someter a pruebas de líquido que rodea el cerebro y la médula espinal. Tratamiento. Los tratamientos más frecuentes que se usan para combatir la leucemia son la quimioterapia, que es el tratamiento de elección en la mayoría de los casos de leucemia. Este tratamiento inhibe el crecimiento y la proliferación de las células cancerosas. Terapia biológica. Esta ayuda al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células de la leucemia. Terapia dirigida. Tratamiento que ataca vulnerabilidades específicas de las células cancerosas. Radioterapia. Se usan rayos X u otros haces de alta energía para dañar las células de leucemia y detener su crecimiento. Trasplante de célula madre. Se usa para reemplazar la médula ósea enferma por médula ósea sana. Complicaciones. Se puede tener complicaciones como infecciones frecuentes, una forma más agresiva de cáncer, como el linfoma difuso del linfocito B grande, también conocido como síndrome de Richter, mayor riesgo a otros tipos de cáncer, como cáncer de piel, cáncer de pulmón y de tubo digestivo, problemas del sistema inmunitario. Se puede sufrir un problema en el sistema inmunitario haciendo que las células del sistema inmunitario ataquen por error a los glóbulos rojos o a las plaquetas. Los cuidados de enfermería para esta patología serían vigilar
la temperatura en caso de una infección, evitar el contacto con otra persona enferma o infectada como una gripe. La nutrición, hay que proporcionar una alta ingesta de agua y alimentos en fibra. La vigilancia de vómitos y peso diario, administrar analgésicos en casos necesarios, colocar medios físicos o inmovilizar el miembro que se encuentre con dolor, cambiar de posición para facilitar la circulación, no administrar anticoagulantes, evitar punciones innecesarias, explicar que el tratamiento tiene cambios transitorios y que son reversibles y pues actividades recreativas que pues ayudarían mucho.